¿Y a usted qué es lo que le pasa? Crispancho, estoy muy enfermo, me duele. A ver, sea sincero. Me duele ¿Qué mucho, pecado hermano. cometió? No, qué dolor, qué pena. Sí, diga, ¿qué Ay, pecado ay. cometió? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, No, herejía, idolatría. A ver, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo fue que ofendió al Señor? No. Eso es un castigo de Dios. Eso fue porque usted hizo algo. Confiéselo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Dijo una mentira? ¿Fue hipócrita? ¿Le hizo mal a alguien? No. Piense en un pecado. ¿sabe? Sí cometí un pecado. ¿Sabe cuál fue? La gula, cuando me comí esas empanadas que usted me hizo ayer. Ese fue mi pecado. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. ¿Es la enfermedad un castigo divino? ¿Podemos decir en algún momento que estamos enfermos por culpa de nuestro propio pecado? ¿Podríamos afirmar tal cosa? Bueno, en muchas congregaciones, siempre que uno sufre algún tipo de enfermedad o algún tipo de malestar o alguna cosa, mucha gente llega y le dice: usted algo hizo, usted no tiene trabajo porque pecó, o usted está enfermo porque cometió algún pecado en particular. Te acusan de haber hecho algo malo, pero ¿es esto bíblico? ¿Es esto cierto? Bueno, lo primero que podemos decir alrededor de eso es que sí. Todas las cosas malas que suceden en este mundo son consecuencia del pecado del hombre. La enfermedad es tan consecuencia del pecado del hombre como lo puede ser un huracán o como lo puede ser la muerte misma. Cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, todas esas cosas caen al ser humano y por ende, en términos generales, toda enfermedad y toda cosa mala que sucede en el mundo es consecuencia del pecado. Pero aquí nos viene otra pregunta. ¿Por qué algunos sufren más enfermedades que otros? ¿Por qué algunos sufren más dolencias que otros? ¿Por qué algunos se aquejan más que otros y algunos tienen enfermedades penosas y dolorosas durante toda su vida? ¿Acaso eso es injusto tal vez? ¿Es acaso injusto Dios al permitir que algunas personas sufran terribles enfermedades y otras definitivamente tengan más bien unas vidas placenteras, aun cuando su ética y moral es absolutamente cuestionable? En ninguna manera. Dios no es injusto. Y es lo primero que tenemos que analizar. Porque cuando viene una enfermedad sobre nosotros, cuando viene algo sobre nuestra vida, lo primero que pensamos es: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? Yo que soy tan bueno, yo que he sido tan honesto, tan responsable, que amo tanto al Señor, yo que ofrendo y diezmo todos los días. O bueno, seguido. Y comenzamos a justificarnos, como queriéndole decir a Dios que nuestra enfermedad no tiene una razón de ser. ¿Pero es verdad esto? ¿Nuestra enfermedad no tiene una razón de ser? La verdad es que no. Romanos capítulo 3 nos dice que todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos aún hemos fallado. Todos merecemos la peor de las suertes. Todos merecemos la peor de las enfermedades. Así que si una persona tiene más dolencias que otra persona, no se trata de que Dios sea injusto. Se trata de que Dios quiso tener más misericordia con alguno que con otro. Y la misericordia no es algo que se exige, es algo que quien da misericordia lo da voluntariamente. Así que si tú has tenido una enfermedad muy dura, muy dolorosa, muy difícil, tienes en primer lugar que entender que la mereces. Todo lo que nos pasa, lo malo que nos pasa en nuestra vida, lo merecemos. Porque no hay justo ni aún uno. No hay nadie que sea bueno. Todos merecemos la peor de las suertes. Todos merecemos el infierno. No, esto ya es demasiado. Así que no podemos justificarnos y decir que nosotros en particular no merecíamos una enfermedad o no merecíamos una dolencia. Todos merecemos lo que nos pasa y Dios sabe exactamente cómo trabaja con todos. Sé que esto suena difícil, suena duro, tal vez no es lo que yo quisiera que dijera, pero es lo que enseña la palabra. Y es evidentemente lo más lógico. Si tenemos un Dios absolutamente santo y absolutamente justo, pues todo lo que nos pasa es lo correcto. Ahora, cuando somos cristianos y conocemos a Cristo y nos viene una enfermedad muy grave y muy difícil, pues todo eso debemos entenderlo como parte del propósito de Dios para enseñarnos algo.
y debemos entender y asumir esas enfermedades. Pero vamos paso a paso. En primer lugar, las enfermedades son en cierto sentido un castigo para todos en general. Esa metodología de pecado-castigo se ve desde el Génesis, cuando Faraón trató de robarle la esposa a Abraham. Génesis 12:17 dice: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Así que no era extraño que en muchas circunstancias, cuando una persona pecaba, cuando una persona cometía un error, y esto es solamente un ejemplo, viniese una enfermedad a la vida de esa persona. En segundo lugar, también sucedía con los pueblos, con las naciones en particular. Dios ya le había advertido al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 28, versos 58 al 59. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. ¿Se dan cuenta cómo ya existía una advertencia? Ya el Señor les había dicho: si ustedes incumplen el pacto que tienen conmigo, una enfermedad va a venir sobre ustedes. Ahora, si Él quiere, también puede tener misericordia, porque grande es en misericordia. No todas las enfermedades son producto del pecado, sino miremos el ejemplo de Job. Job no había pecado en particular, no había cometido un acto en contra de la voluntad divina en particular. Sin embargo, Dios permite en una segunda instancia que Satanás toque el cuerpo de Job y que éste enferme. Recuerde usted que todos los amigos de Job le inculparon: algo has hecho, Job, algún error has cometido, en algo has pecado. Sin embargo, todo tenía un propósito, el propósito de Dios de enseñar algo maravilloso a Job. Y entonces, si no todas las enfermedades son un castigo divino, entonces ¿para qué nos enfermamos? ¿Para qué? Miremos el propósito de la enfermedad en el ser humano. En primer lugar, aprender una lección de Dios. Dios quiere enseñarnos algo. Job 42, 2 al 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento hasta el polvo y ceniza. Uno piensa que Job no era merecedor de la enfermedad que le vino, pero resulta que la necesitaba. Dios sabía y conocía el corazón de Job, sabía que era su siervo, pero al mismo tiempo sabía que estaba muy lejos de la perfección y que había muchas cosas que él necesitaba entender. Así que todo el proceso en la vida de Job es una enseñanza de Dios para este hombre. Cada vez que nos pasen cosas difíciles o que estemos en enfermedades muy graves, entendamos que todo hace parte de un proceso de Dios que nos está enseñando y nos está llevando a un nuevo conocimiento de nosotros mismos y sobre todo de Él. Hay tres cosas que aprendemos con esto que le pasó a Job y con esta declaración que acabamos de leer. Primero, Job no conocía a Dios, pero en las luchas y la enfermedad, él fue llevado a conocer quién realmente era Dios. Muchas veces pensamos que sabemos quién es Dios y que sabemos su palabra y que conocemos todo absolutamente y que llevamos 20 años en el Evangelio, y seguramente no es así. Job tiene que reconocer: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En segunda instancia, Job no conocía su propia condición. No sabía él cuántos defectos y problemas tenía. Él pensaba que porque Dios le bendecía y porque tenía todas las cosas en su vida estaba bien. Sin embargo, Dios necesitó tratarlo muy fuerte en medio de problemas y sobre todo en enfermedad, para entender que aún necesitaba aprender muchas cosas de sí mismo y de Dios. Y en tercer lugar, esto lleva a Job al arrepentimiento. Job se arrepiente hasta el polvo y reconoce que Dios es soberano y que puede hacer lo que quiera. Pero hoy nos venden un evangelio diferente. Hoy nos dicen que Dios sana todas las enfermedades y que no tenemos por qué aprender nada de las enfermedades, cuando lo más importante no es estar sano físicamente, sino arrepentirnos todos los días de nuestros pecados y estar siempre a cuentas con nuestro Creador. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. En segunda instancia, las enfermedades son permitidas por Dios para mantener sometido nuestro carácter. Tenemos que someter nuestra forma de ser ante la voluntad divina y para eso muchas veces Dios utiliza la enfermedad. Y un ejemplo claro de esto es el apóstol Pablo. Bajo mi concepto, Pablo sufría de una enfermedad crónica y constante que Dios no le quiso quitar.
Gálatas 4, 13 al 15 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. También en 2 Corintios en el capítulo 12, versos 7 al 9 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Muchos dicen que ese aguijón en la carne era otra cosa, pero la verdad yo creo, a través de la Escritura, cuando miro la Biblia y los escritos de Pablo, encuentro que Pablo siempre andaba con Lucas, por ejemplo, que era un médico y que era tal vez su amigo, seguidor y servidor más cercano, quien escribiera el libro de Lucas y además el libro de los Hechos. En algunos pasajes dice Pablo: mirad con cuán grandes letras os escribo. Puede ser que estuviese hablando simplemente de cuán importante era lo que estaba escribiendo, o puede ser que realmente estuviese escribiendo con letras muy grandes porque no veía muy bien. Recordemos que cuando él se encuentra con Jesucristo queda mal de la vista hasta que es sanado por Ananías. Pero el orgullo de él era tan grande, la capacidad de Pablo era tan grande, lo que Dios estaba haciendo con Pablo era tan grande, que fuese lo que fuese, necesitaba un aguijón en la carne que doblegase su orgullo y que le ayudara a entender que todo lo que estaba pasando en su vida era gracias a Cristo y no gracias a él. Sí, porque es que a veces creemos que no las sabemos todas. A veces creemos que somos autosuficientes y que todo lo que logramos lo logramos por las grandes habilidades que tenemos. Es que yo hablo muy bien, es que yo soy muy sabio, es que yo sí interpreto bien la palabra, es que Berkov no es nadie al lado mío, cual MacArthur, cual Sproul, no, que se tenga Núñez. No somos nosotros, es Él, por su misericordia. A veces las enfermedades nos hacen recordar eso, lo pequeños que somos y cuánto necesitamos de Él. Finalmente, Pablo dice: me gloriaré en mi debilidad. Él se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando estamos débiles, cuando nuestro cuerpo se debilita, cuando sentimos que no podemos más y aún hacemos algo, es toda la gloria para Él, porque nosotros éramos incapaces. Así que la enfermedad cumple un papel fundamental. Tiene un papel en la vida del cristiano y en la vida de todo ser humano. Y tenemos que aprender a recibirla. Todo el mundo anda buscando sanidades y milagros por un lado y por otro. Y sáneme del dolor de muelas, pastor, por favor. Sáneme que me duele el pie, el dedo chiquito del pie derecho. No, la enfermedad tiene un propósito también. Nos ayuda a estar en la tierra, tener los pies sobre la tierra, pero el espíritu en el cielo. Y número 3, para que el Señor se glorifique. En Juan capítulo 9, el Señor vio a un hombre ciego de nacimiento. Y dice: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En este caso no era que este hombre que había nacido ciego hubiese pecado. No, ni sus padres tampoco. Esta enfermedad no fue por un pecado particular. Fue porque Cristo tenía que ser glorificado. Muchas enfermedades son para que Cristo se glorifique. Y no necesariamente porque te sane. Dios te puede sanar. Yo creo que Dios puede sanarte. Pero puede ser simplemente para que otros se den cuenta de tu firmeza, de tu entereza, de tu valentía. Y digan: esa valentía no puede provenir de Él. Alguien se la tuvo que dar y yo necesito conocer quién se la dio. Puede ser para que tú des testimonio de la obra grande que Dios hace en el corazón del hombre. Y que lo más importante no es la vida en este mundo, sino en el mundo venidero. La salvación del alma. Hay personas que corren por aquí y por allá detrás de las campañas de sanidad y milagros, pero cuando viene una enfermedad tan grande como la actual, pues se esconden los que hacían sanidades y milagros, ¿no? Y un acto muy importante en este momento es el uso de las mascarillas. Podía sanar un cáncer, pero no un virus. Es que no tenemos que andar buscando la sanidad. No quiero decir con esto que Dios no nos pueda sanar. Claro que sí puede sanarnos si Él quiere. Él hace lo que quiere. Pero es que el propósito más grande del Señor es la salvación del alma, no la sanidad del cuerpo. Esto que vivimos aquí en la tierra es momentáneo. Todos vamos a envejecer. Todos vamos a enfermar. Y les tengo noticias. Todos nos vamos a morir. Sí, todos nos vamos a morir. Pero lo más importante es qué va a pasar después. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Cristo en la gloria o en la condenación eterna? Eso es lo más importante de todo. Usted se equivoca, hermano. Está ignorando Isaías 53, 4 al 5, donde dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sí ve? Él murió en la cruz para que todos fuéramos sanos.
Quiero aclarar este versículo que es tan mal interpretado. No quiere decir que Cristo haya muerto por nuestras enfermedades en el mismo sentido que murió por nuestros pecados. Esa es una pésima interpretación del texto. Él muere por nuestros pecados y en eso incluye nuestras enfermedades en el sentido en que todas las cosas que suceden malas en este mundo son consecuencia del pecado. Pero esto no implica que tenga que sanar absolutamente a todos y que todos los cristianos solo orando somos sanos y si usted no es sano es porque hay algún pecado en usted, como dicen muchos por ahí. No. Eso lo que significa, mis hermanos queridos, es que Cristo nos va a dar sanidad algún día. Ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento ni enfermedad para todos los que hemos creído en Jesucristo. Entonces esa frase es una metanomia. ¿Meta qué? Nomia. Chample. Es la figura literaria en la cual se cambia una causa por un efecto. Es decir, el pecado es la causa de la cual la enfermedad es uno de sus muchos efectos. Cristo cargó nuestros dolores, no en el sentido de que personalmente experimentó todas las enfermedades humanamente posibles, dolor estomacal, úlcera, apendicitis, gastritis, no, sino que Él sufrió la ira de Dios contra la maldad humana que causó tales cosas como dolor y enfermedad. Entonces, teológicamente es incorrecto decir que Cristo murió por nuestras enfermedades de la misma manera en que murió por nuestros pecados. Cristo muere por nuestros pecados y con ellos las consecuencias del pecado, como la enfermedad. Pero ¿por qué quise hacer este tema? No solamente porque he estado enfermo, sino porque tuve la oportunidad de ver muchas personas muy enfermas, que han estado muy mal. Y muchas veces se les dan dos opciones, o usted pecó, o usted tranquilo, que Cristo lo sana. Dos opciones absolutamente falsas. No necesariamente una persona está enferma porque pecó, ni necesariamente Cristo va a querer sanarlo. Esas personas que están sufriendo en sus camas necesitan entender el verdadero propósito de la enfermedad y cómo todo esto hace parte incluso del plan divino. Queremos llevar una palabra de consuelo para usted o para su familiar que está enfermo, que está sufriendo, que tiene dolor y que seguramente muchas veces se pregunta ¿por qué a mí? Queremos decirle que lo más importante no es lo que usted sufra en esta vida, sino el gozo que va a tener en la vida venidera. Y lo único que necesita para recibir eso es creer en Jesucristo. Es tener fe. La Biblia no tiene como mensaje central la sanidad del cuerpo. La Biblia tiene como mensaje central la salvación del alma. Por eso quiero invitarlos a todos los que están enfermos, sufren una enfermedad o tienen un ser querido enfermo, que comparta este video, que le dé palabra de aliento y no que le diga que se va a sanar ni que es su culpa que esté enfermo. Cristo si quiere lo puede sanar, pero lo más importante es que se arrepienta de sus pecados, conozca a Jesucristo y disfrute de una vida futura donde no habrá más dolor, donde solo habrá gozo y alegría y la enfermedad desaparecerá para siempre. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Biblia Libre. Los espero el domingo en la iglesia virtual en nuestro canal de YouTube Biblia Libre, prédicas a las 9 de la mañana hora colombiana, 11 de la mañana hora argentina. Gracias por habernos acompañado, sigan mandándonos videos, sigan sugiriéndonos temas y nos vemos la próxima semana aquí en Biblia Libre.